¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a nuestro día 87 de Devocionales en Cuarentena. Wow, 87 días, son casi 3 meses que estamos ya en casa, pero le damos gracias a Dios. Nos hemos venido gozando, hemos venido aprendiendo mucho en este tiempo, estamos teniendo reuniones semanales. Y bueno, ya algunos le han agarrado la onda, otros todavía estamos sufriendo un poquito para adaptarnos al cambio, pero le damos gracias a Dios. ¿Sí? Y continuando con nuestro devocional, el día de hoy nos toca leer Mateo 26 del 1 al 16. Y para esto vamos a tener un tiempo de oración y vamos a poder compartir un poquito de su palabra. Oramos. Bendito Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir, de leer tu palabra, Padre. Queremos que en este tiempo, Señor, no haya interrupción alguna, no haya distracciones en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos permitan, Señor, poder escuchar lo que tú tienes para decirnos. Te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, con nosotros en todo tiempo, Padre, en cada actividad de nuestra semana, que nos bendiga, Señor. Guárdanos, Padre, guíanos y sé con nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien. Leemos Mateo 26 del versículo 1 al versículo 16. Voy a ir leyendo los subtítulos de cada parte que está dividida. Aquí hay 3 partes. Bien. Primero dice el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Siguiente parte dice: Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Wow! Qué duro, qué difícil, qué feo por ahí, si lo queremos poner en juicio. Pero este capítulo nos enseña distintas cosas, ¿no? Vemos aquí 3 segmentos muy interesantes, pero tratando de unir el primero con el tercero, podríamos ver que en esta parte hay una conspiración doble para poder prender a Jesús, para poder arrestarle. Obviamente era injusto lo que iba a suceder. Nosotros conocemos la historia y sabemos que para llegar al juicio de Jesús hubo muchos esfuerzos, ¿sí? Porque no había nada malo que Jesús haya hecho como para poder enjuiciarle y juzgarle, y peor aún, mandarle a la muerte. Pero el odio había sido tal que, sí, empezaron a conspirar. Por una parte estaban los líderes judíos, que llegaron a tener un consejo y hablaban de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos eran los líderes, ellos eran los encargados, y aún así fueron llevados a la maldad. Y todavía maquinaban y decían: no, en la Pascua no, porque se va a mover el pueblo, ¿no? Va a haber alguna rebelión. Y la segunda es la de Judas Iscariote. Y vamos a saltar a esta tercera parte porque tiene que ver. Y Judas Iscariote también fue a conspirar, ¿no?
Y su pregunta fue, ¿qué me queréis dar? Obviamente él quería sacar partida de esto. Y yo los entregaré, yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Su integridad valía 30 piezas de plata. Para poder entender esto, no sé si el envidia o el odio en primer lugar movió el corazón de los líderes judíos, que no estaban a favor de Jesús. Y no sé si en algún momento tú te has puesto a maquinar alguna situación negativa y piensas en toda una estrategia primero para que no te encuentren, para que funcione, para que puedas obtener alguna ganancia. Y vemos que se reunieron en secreto en el patio de Caifás y generaron una estrategia para hacer el mal. Lo mismo sucedió con Judas, porque dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero recuerden, Judas fue movido por su corazón, por su codicia. Y aquí lo vamos a conectar con la segunda historia y les voy a pedir que, si es que lo buscan en sus Biblias o si desean escucharme, vayamos a Juan 12, en los primeros versículos, donde cuenta la misma historia. Y vamos a ir al versículo 4. O bueno, desde el versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, realmente es interesante y sorprendente para este tiempo, ¿no? Judas todavía no le había entregado a Jesús y nadie imaginaba que Judas lo iba a hacer, y creo que hasta el mismo Judas en ese momento, ¿no? Mientras que ya en la cena el Señor le dice a Judas que lo va a entregar y lo anuncia, pero eso lo vamos a ver en los siguientes días, probablemente lo veamos mañana, pero aquí pasa algo interesante, ¿no? Se intenta juzgar una acción que es la de María, que rompe un jarrón o un vaso de alabastro con un perfume muy caro, dice la Biblia, muy, muy caro, ¿no? Y Judas replica y dice, ¿por qué no lo vendimos en 300 denarios? Y, perdón. Aquí menciona, sí, efectivamente, los 300 denarios, ¿no? Y esos 300 denarios a una moneda actual equivalen por lo menos a unos 12 o 13 sueldos mínimos aquí en el Perú. Eso quiere decir que era el año de ganancia de un trabajador aquí en el Perú. Era un perfume carísimo. Estamos hablando de, a moneda de sol, entre unos 12.000 a 13.000 soles. ¿Sí? Entonces, a ella no le interesó el costo de este jarrón. Ella simplemente tiró el perfume en los pies de Jesús y empezó a lavarlo con sus cabellos. Empezó a enjuagarlo con sus cabellos. Y era un acto de humillación, era un acto donde María entregaba absolutamente todo. ¿Sí? Y obviamente salta la primera persona que se enoja, que es Judas, y dice, esto se debió vender para dar el dinero a los pobres. Mentira. La propia Biblia dice que él no se interesaba por los pobres, sino que él estaba interesado en sacar provecho de esta ganancia. Y luego de esto vemos que, ya que no obtuvo ganancia de ahí, él fue a entregar a Jesús y recibió 30 piezas de plata. Yo no sé en qué situación o personaje te puedas encontrar tú o con el que te puedas identificar, pero vemos que la entrega de María es total, ¿sí? Más allá del juicio, ella simplemente fue y se rindió a los pies de Jesús, entregando lo mejor que tenía. Muchas veces nosotros no queremos darle ni 10 minutos a Dios, de estudio de su palabra, de oración, de un tiempo a solas con Él, donde tengamos comunión con Él. Pero miren, María lo entregó todo y sabían que se venía la muerte de Jesús. Dice que lo hizo en representación, en una representación de un ungimiento a Jesús. Y
hay algo más interesante que pasa en el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. ¿Te imaginas? Que luego de que tú hagas algo, el mismo Jesús venga y diga, ok, lo que hizo Almendra, lo que hizo Camila, lo que hizo Santiago, lo que hizo cada uno de ellos, puedes poner tu nombre ahí. Lo que hizo José, quiero que se repita en la historia, que se cuente. Cuando cuentes los evangelios, esto se tiene que contar. Habrá un acto del que sea digno, que tú hayas hecho, que sea digno, que se cuente a través de la historia. ¿Crees que en tu vida estás cometiendo distintos actos tan positivos como para que Jesús resalte y diga que esto se cuente a todas las generaciones? Si es así, wow, ¿qué tales actos estarás haciendo? Sinceramente yo no creo tener alguno que sea digno de contar en la historia, pero sí quiero ser parte de la historia. Y Dios nos manda a llevar el Evangelio. Ahí estamos haciendo historia. Nosotros, predicando el Evangelio, compartiendo a nuestros amigos, estudiando su palabra, somos parte de la historia. Y si hay algo que siempre se ha repetido en nuestra reunión, el plan de Jesús se va a cumplir, el plan de Dios se va a cumplir en todo tiempo, contigo o sin ti. Qué lindo que haya habido un acto tan de tanta humillación que Jesús lo haya reconocido como algo que se tenga que replicar a lo largo de la historia. Y muy en contraste, justo sigue el versículo 14 y 15, contando de que Judas estaba yendo a buscar a estos líderes para entregarles a Jesús. Ten cuidado si estás teniendo un complot, si estás maquinando alguna idea que sabes que no le va a agradar a Dios. Más bien, sería bueno que aproveches tu tiempo para maquinar, para pensar, para organizar alguna estrategia para acercarte a Dios, para poder agradarle con tus actos. Tenemos dos extremos gigantes, un extremo de alta humillación y un extremo de alta vanidad y de alto deseo de las cosas que no agradan a Dios. Era el amor al dinero que tenía Judas. Él era el ladrón, como lo dice la Biblia. ¿Cómo está siendo tu corazón? ¿Cómo está siendo formado? Hace unas semanas hablábamos de que no debíamos desviarnos, no debíamos escuchar ese ruido para desconectarnos de Dios y conectarnos con nuestros pecados. Todo lo contrario, tenemos que desconectarnos de nuestro pecado gracias a la conexión que tenemos con Dios. En todo tiempo estemos buscando a Dios, en todo tiempo estemos acercándonos a Él. Mira, el mismo Judas que estuvo junto a Jesús en todo su proceso de predicación de la palabra misma, no quiso creer, se desconectó. ¿Por qué? Porque había ruido en su mente y su corazón, que era esta vanidad, este deseo por el dinero. No pudo escuchar la voz del mismo Dios que estuvo a su lado, no lo quiso hacer. Ten cuidado con las cosas que llenan tu corazón. Quiebra todo, rompe absolutamente todo y humíllate ante el Señor para que de esta manera le puedas entregar lo mejor de ti y que el lugar donde estés se llene de un aroma agradable, no tanto por tu olor, sino por lo que emana de ti, que es tu actitud. Y nosotros somos hijos de Dios, somos pequeños Cristos, ¿sí? Somos cristianos. Entonces, entiéndase que lo que tiene que emanar de nosotros es Cristo. ¿Y cómo emana de nosotros Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Y que hay que llenar en nuestro corazón la palabra de Dios. Estemos meditando, estemos siempre teniendo cuidado de lo que consumimos para poder sacar de nosotros solamente lo bueno. Que tengan un excelente día, chicos. Nos estamos viendo en el transcurso de la semana.